21ª Cátedra Europa, el encuentro académico y cultural del Caribe colombiano y el mundo académico europeo. Europa se vive en el Caribe. Buenos días. Gracias de nuevo por darme la palabra. Hoy hemos amanecido con una noticia un poco triste. En un entorno de inclusión no podía iniciar de otra forma sino dando las gracias a un personaje que con su testimonio de vida nos ha demostrado que sí se puede investigar, se puede ser una persona, entre comillas, normal. Entonces, bueno, tenía que empezar así, era imprescindible empezar así. Así que, bueno, lo comparto con todos vosotros, ¿vale? Bien. Bueno, estamos en la mesa de contextos. Y después de ayer de hacer una introducción a lo que era inclusión, a lo que yo pensaba que era inclusión, hoy les traigo una experiencia de mi país. Quiero que se fijen sobre todo en centro ordinario y aula TEA, ¿vale? Esta es una experiencia nueva que empieza en el 2013-2014, las aulas TEA, que son aulas abiertas, están definidas como aulas abiertas y están destinadas para alumnos con trastorno del espectro autista, sea cual sea su grado de dificultad o su grado en el espectro, ¿vale? Y se incorporan o se incluyen en centros ordinarios. No están en centros específicos, sino en centros ordinarios. Y ahora os cuento qué características tiene el aula TEA, ¿vale? El aula abierta. Bien, al mismo tiempo, bueno, quisimos, porque nos resultó muy significativo, al mismo tiempo, y lo haré en paralelo, como tuvimos la oportunidad de hacer seguimiento desde el nacimiento, porque mi perfil en esos momentos, hasta que me fui a la universidad, era de orientador educativo, seguir y hacer el diagnóstico y el seguimiento de dos gemelos monocigóticos, 2 gotas de agua, diagnosticados con trastorno del espectro autista grado 5, y nuestro objetivo era observar y comprobar si tenían idénticas competencias, capacidades, y bueno, y ahora descubrirán qué es lo que pasó, ¿vale? Siendo gemelos monocigóticos, observamos determinadas diferencias. Bueno, los dos gemelos cuando ingresan, bueno, en el 2013-2004, cuando terminamos el estudio, este estudio que les presento, tenían 6 años, gemelo 1 y gemelo 2, y en el aula TEA había 7 alumnos, niños y casi todos eran niños, menos una niña de 9 años, todos incluidos en el aula abierta TEA. ¿Qué es un aula TEA? El aula TEA es una aula abierta, como les digo, que está regulada en la orden del 11 de abril del 2014 y se denominan aulas TEA, y el objetivo es regular el funcionamiento de unas aulas especializadas en centros ordinarios para conseguir los principios de normalización e inclusión. Esto es lo que nos dice el legislador, ¿vale? Quien legisla nos dice que este es su principio, y no solamente nos dice eso, sino que nos dice cuáles son sus objetivos. Desarrollar en el aula estrategias de comunicación verbal y no verbal, refiriéndose exclusivamente a alumnos con trastorno del espectro autista, que les sea posible expresar necesidades, emociones y deseos, proporcionar aprendizajes funcionales que les permita desenvolverse con autonomía,
participar de forma activa en situaciones normalizadas del entorno escolar, social y familiar, desarrollar capacidades y aprendizajes académicos en el empleo de una metodología muy ajustada a sus características cognitivas, comunicativas, sociales y la utilización de recursos tecnológicos y material didáctico específico. Bien, estos son los objetivos que tenemos que cumplir en esas aulas. No solamente nos quedamos con estos objetivos, sino que además se nos ofrecen una serie de requisitos. Es decir, para que el aula TEA tenga sentido y funcione, tiene que cumplir una serie de requisitos. Primero, que la inclusión sea voluntaria por parte de la familia. O sea, la familia tiene que aceptar que los alumnos estén en ese aula. Es decir, salir del centro específico, salir del centro de educación especial. Que esto era una resistencia importante para las familias y había que considerarlo. Segundo, el alumnado con trastorno del espectro autista podría incorporarse o tiene que incorporarse previo informe y dictamen de escolarización del equipo de orientación y apoyo educativo del centro. Es decir, tiene que haber un informe previo del equipo de orientación de ambos centros o donde esté escolarizado. Y la ratio en el aula no puede superar a 6 alumnos en educación infantil y 7 en educación primaria o secundaria. Es decir, en ese aula abierta, que es una aula abierta porque físicamente está abierta y es de entrada y de salida de alumnos. Y puede entrar no solamente los alumnos TEA, sino cualquier otro alumno a aprender lenguajes alternativos, por ejemplo. Pero la ratio máxima para atender a estos alumnos es de 6 en infantil, 7 en secundaria. Y esto está legislado, no es que no lo imaginemos. Y hay que cumplir esta legislación, porque nos lo ha dado así en un boletín oficial. Estoy resumiendo el boletín. ¿Qué recursos van adjuntados a esta legislación? Porque no nos basta a los docentes solamente con que nos digan esto es muy bonito, vamos a crear aulas, sino que ¿qué dotación van a tener estas aulas? Bien, pues estas aulas tienen un maestro especialista en pedagogía terapéutica, que es el coordinador del aula, a horario completo. Si el alumno está 25 horas tiene que estar. Maestro especialista en audición y lenguaje, totalidad del horario también, horario completo. Y auxiliar técnico educativo, AT, que llamamos allí AT, auxiliar técnico educativo, para recreos, comedor o sea, horario completo, pero se amplía su horario porque tiene que estar además apoyando recreos, comedor, salida, transporte, es decir, se amplía el horario, ¿vale? La organización y funcionamiento. Hay unos objetivos específicos que se recogen en la PGA, Programación General Anual de cada centro, es decir, los objetivos específicos, esos que nos da la consejería, se recogen en la Programación General Anual del centro y luego hay un espacio físico que son el aula que está dotado también por la Junta de una serie de materiales, pizarra electrónica, paneles, programas tecnológicos, encuadernadora, plastificadora, que es muy importante para llevar a las demás aulas donde está su aula de referencia. Es decir, este aula no es un aula de referencia, es aula abierta. El aula de referencia del alumno TEA está pues, en infantil 3 años. Esa es su aula de referencia, pero va y viene al aula pues, a recibir anticipaciones, a coger material, acompañado de un alumno o incluso a trabajar en grupo con un grupo de sus compañeros. Es decir, hacer trabajos de memoria, como al alumno TEA se le da fenomenal hacer trabajos de memoria, trabajan en el aula TEA como un espacio más del centro. Es decir, es un aula abierta. No sé si entendéis el concepto. Es decir, no es un aula específica para los alumnos TEA, sino que ese aula es para todo el alumnado del centro. Entonces, el alumno con trastorno del espectro autista, en ocasiones está trabajando allí solamente audición y lenguaje,
pero en ocasiones está trabajando memoria con compañeros de su clase, porque hacen grupos homogéneos y se van allí, pues un grupo, y por eso le queremos llamar aula abierta, porque es un aula abierta, no es solamente para alumnos con necesidades, es un aula donde puede ir todo el mundo. Ya me quedan 5 minutos nada más. Bueno, qué mal vamos. Bien, los objetivos generales del aula TEA o lo que se trabaja o lo que cuando yo trabajo con varias aulas, porque me hacen el encargo de trabajar en estas aulas, los objetivos generales o las cuestiones a trabajar eran 4 y luego dimos contenido a esos 4 ámbitos. Habilidades y autonomía, comunicación, siempre referido a educación infantil, porque mi ámbito de trabajo en estos momentos era educación infantil. Autonomía, habilidades y autonomía, comunicación, desarrollo afectivo y habilidades cognitivas. En cuanto a habilidades y autonomía, el control de esfínteres, el servicio, VC, comida, vestido. En comunicación, la intención comunicativa, comprensión y expresión. Habilidades cognitivas, atención, anticipación, planificación, espontaneidad, asociaciones cognitivas, tareas cognitivas variadas. En desarrollo afectivo, la atención conjunta, acción conjunta, emociones, conciencia, imitación, juegos circulares, conductas sociales básicas. Esto era un poco el repertorio, como el menú general, pero desde ahí luego hacíamos otras cosas con y sin los alumnos TEA. Bien, los sujetos, voy intercalando, los sujetos eran grado 3, necesitan ayuda muy notable, eran unos gemelos, y está sacado del DSM-5, ¿vale? Casos muy graves, ¿no? Pero estaban incluidos dentro del centro, es decir, eran un alumno más del centro. Asistían al aula abierta, trabajábamos con ellos y estaban escolarizados en 2 aulas diferentes de educación infantil. Y iban y venían al centro. Bien. Los instrumentos para sacar información o para obtener información a partir de estos niños fueron la observación participante, fichas de nivel de competencia curricular que ahora os muestro, inventario de Rivière, entrevistas semiestructuradas y fichas de competencia curricular. Todo esto fue lo que utilizamos para extraer el nivel de competencia curricular de los 2 gemelos. Y al trabajar todos estos materiales, todas estas fuentes e instrumentos, la evaluación terminó concluyendo que el alumno gemelo 1 tenía 1 año y medio de nivel de competencia curricular y el gemelo 2, 6 meses, a pesar de vivir en la misma casa, tener los mismos padres, tener la misma formación, la misma educación, estar en el mismo centro, tener los mismos recursos, cosa que nos pareció muy significativa, que hubiese más de 1 año de desfase curricular entre uno y otro, siendo gemelos monocigóticos. Seguimos con el estudio, seguimos con el estudio y hemos encontrado 2 gemelos más que están interesados en que les hagamos seguimiento. Bien, estos son cómo hicimos los niveles de competencia curricular a partir de los decretos, es decir, no trabajamos con otra cosa que no fuesen los decretos oficiales, a partir de los decretos oficiales que en mi comunidad están de 0 a 3 es decreto oficial, es decir, los alumnos de 0 a 3 tienen decreto oficial, es decir, y es con carácter educativo, no asistencial, es decir, hay contenidos, hay todos los elementos prescriptivos del currículum, se trabajan de 0 a 3 también. Entonces, aprovechando eso, cogimos los decretos e hicimos este instrumento que es, bueno, pues es mío, vaya, que os le puedo prestar en cualquier momento si os sirve. Es lo que yo llamo ruletas de competencia curricular, donde están los contenidos y vemos la fotografía de cada uno de los niños, cuando se les aplica por primera vez y cuando, ahí veis la fecha, bueno, la fecha está mal, cuando se les aplicó por primera vez y cuando se les aplica
ahí está, perdón, no, en el 2013-14 y ahí en el 14-15. ¿Cómo hay una diferencia con respecto a los contenidos o la adquisición de los contenidos? Entonces se hace como una foto de cuál es la evolución. Y esto a los profesores les ayuda mucho a ver cómo tal. Bien, me salto cosas porque me están diciendo que... Bien, los resultados los sistematizamos en esta tabla. Veis que todas las áreas están sistematizadas en unas tablas. En unas tablas están cómo dominar el cuerpo, semejanzas, diferencias entre uno y otro, ¿vale? Bien. Conclusiones y lecciones aprendidas. Si me dais 2 minutos. El sujeto 2 muestra una discapacidad intelectual más severa que el sujeto 1, eso puede observarse. Importante para el tema que nos trae aquí, la escolarización de alumnado con TEA en centros ordinarios requiere el compromiso por parte de toda la comunidad educativa y de la sociedad en general. Eso es de lo que hemos aprendido de forma general. Nos planteamos nuevos planteamientos ligados a los recursos. Los recursos son fundamentales. Fundamentales. No se puede abordar un proyecto de esta envergadura sin recursos. La aceptación de todas las capacidades para poder adaptar el entorno, los aprendizajes, ir aprendiendo, vale. Entender la naturaleza de las dificultades para ser capaces de intervenir y adaptar el entorno. Una de las cosas más importantes que hemos hecho ha sido hacer material propio. No hemos encontrado en el mercado material estándar para nuestras necesidades y hemos tenido que hacer eso. Por ejemplo, esos son los collares y llaveros, que son la anticipación de acciones que les dan mucha seguridad a los alumnos TEA y están hechos por nosotros y entonces los tienen sus compañeros en llaveros, los tienen los profesores en collares y entonces cuando se comunican con ellos se los enseñan, pues a la fila y le enseñan el de la fila, al servicio y se lo enseñan sus propios compañeros. Sus propios compañeros han aprendido a comunicarse con ellos. Entonces, eso nos parece que, igual como decía la profesora anterior, generalizar el lenguaje de signos colombiano, allí generalizamos el lenguaje de signos español también en muchas aulas, generalizar el lenguaje de anticipación, generalizar otro tipo de lenguaje. Nos parece que es fundamental para tener éxito en la inclusión. Y para eso tenemos, como decía ayer, que cambiarnos y revisarnos a nosotros mismos. Y luego otro tema es la elaboración del PTI, pero ya no me da tiempo, con lo cual el PTI es el plan de trabajo individual, que es un desarrollo general, pero ya lo dejamos para otro momento y otra ocasión. Así que muchas gracias. 21ª Cátedra Europa, el encuentro académico y cultural del Caribe colombiano y el mundo académico europeo. Europa se vive en el Caribe.